En una esquina de la colonia Roma, bajo la lluvia fría de noviembre, un hombre vestido con harapos temblaba de frío. Sus manos sucias sostenían una lata oxidada donde apenas caían algunas monedas. Nadie lo miraba. Nadie se detenía. Entonces ella apareció. Una mujer sencilla, con el uniforme desgastado de empleada doméstica, cargando 2 bolsas de mandado que parecían pesar más que su propio cuerpo. Se detuvo frente a él. Buscó en su bolsa y sacó lo único que llevaba para cenar, medio pan. Lo partió en 2. Le extendió la mitad más grande. Y con una sonrisa que iluminaba más que cualquier lámpara de la calle, le dijo: Dios nunca nos abandona, hermano. Ese hombre no era un mendigo real. Era Carlos Monterrosa, heredero de millones, dueño de torres y mansiones. Pero en ese instante, sosteniendo ese pedazo de pan compartido, supo que acababa de encontrar algo que todo su dinero nunca pudo comprar. Lo que no sabía era que revelar su verdadera identidad desataría la prueba más difícil de su vida. Porque cuando se tiene todo, lo más difícil es demostrar que el corazón es lo único verdadero. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador del amor verdadero, y las historias que restauran la fe en la humanidad, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en esta vida. ¿Y si te dijera que el hombre más rico de la Ciudad de México lloraba cada noche en su mansión vacía, rogando encontrar aunque sea una sola persona que lo mirara sin ver su fortuna? ¿Y si te dijera que esa soledad dorada lo llevaría a tomar la decisión más radical de su vida? Esta es la historia real de Carlos Monterrosa. 35 años. Heredero de Monterrosa Desarrollos Inmobiliarios, una empresa valuada en cientos de millones de pesos. Dueño de una mansión de 3 pisos en Polanco, con vista panorámica a la ciudad que su familia ayudó a construir. Pero cada mañana, al despertar en sábanas de seda italiana, Carlos sentía un vacío que ningún lujo podía llenar. Las mujeres que conocía en eventos sociales solo veían su apellido. Sus amigos de la universidad solo llamaban cuando necesitaban favores. Hasta su propia familia medía cada palabra con el peso de la herencia que algún día repartirían. Una noche, frente al ventanal de su oficina privada, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, Carlos hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Alguien me amaría si no tuviera nada? Durante semanas, esa pregunta lo persiguió. La arrastraba consigo a las juntas de consejo, a las cenas de negocios, a las fiestas donde el champán costaba más que el salario mensual de una familia completa. Y cada noche, la respuesta se volvía más clara y más dolorosa: no lo sabía. Jamás lo sabría mientras siguiera siendo Carlos Monterrosa, el millonario. Pero Carlos guardaba un secreto. Un plan tan audaz que ni siquiera su asistente personal conocía. Un plan que lo llevaría a las calles, a la vida real, al mundo donde el dinero no compra miradas ni sonrisas. Un plan que descubriría si existía, en algún rincón de esta ciudad inmensa, alguien capaz de ver su alma antes que su cuenta bancaria. Porque a veces, para encontrar lo real, hay que perderlo todo. O al menos, fingir haberlo perdido. Esta es una historia sobre la búsqueda más desesperada que un hombre puede emprender, la búsqueda de un corazón que lo ame sin condiciones. Y sobre una mujer tan pura, tan llena de fe, que su bondad simple cambiaría el destino de un imperio. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y el amor verdadero. Y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de entender qué significa amar de verdad. Y te mostrará que en esta ciudad de contrastes, donde la riqueza y la pobreza conviven en las mismas calles, los milagros más grandes suceden cuando un corazón sincero encuentra otro igual de puro. Acompáñame en esta historia. Porque lo que Carlos estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida. Transformaría su alma para siempre. La transformación comenzó un martes por la noche. Carlos esperó a que su chofer terminara su turno, a que el personal de limpieza cerrara las puertas de la mansión, a que las luces de las oficinas corporativas se apagaran una por una. Esperó hasta estar completamente solo. En el sótano de su casa, donde guardaba antigüedades y recuerdos familiares, Carlos abrió una maleta que había preparado con cuidado. Dentro había ropa vieja, comprada en mercados de segunda mano. Pantalones rasgados, una camisa descolorida, zapatos rotos con las suelas despegadas.
Se miró al espejo. El reflejo que le devolvió la mirada era el de un hombre exitoso, pulcro, con un corte de cabello de 500 pesos, y manos que jamás habían conocido el trabajo duro. Pero eso estaba a punto de cambiar. Con tijeras de jardinería, Carlos comenzó a cortar su propio cabello de manera desigual. Se ensució las manos con tierra del jardín. Frotó polvo en su rostro hasta que las líneas de cansancio parecieran reales. Se puso la ropa vieja y se miró nuevamente. Ya no era Carlos Monterrosa. Era un hombre invisible, de esos que la gente cruza en la calle sin ver. Pero en el momento en que estaba a punto de salir, el miedo lo paralizó. ¿Y si esto era una locura? ¿Y si alguien lo reconocía? ¿Y si descubría que no había amor real esperándolo allá afuera, solo más vacío disfrazado de compasión? Su mano tembló sobre la manija de la puerta. Por un instante, consideró quitarse todo y volver a su cama de sábanas italianas, a su vida predecible y segura. Pero entonces recordó las palabras de su abuelo, el fundador del imperio familiar, quien antes de morir le había dicho: hijo, el dinero te dará todo menos la única cosa que tu corazón necesita, eso tendrás que encontrarlo tú solo. Carlos abrió la puerta. Salió por la puerta de servicio, la que usaban los jardineros y el personal de mantenimiento. Caminó por las calles oscuras de Polanco hasta llegar al metro. Nunca en su vida había viajado en transporte público. El vagón estaba abarrotado. Olores de comida, sudor, perfumes baratos, cansancio. Gente regresando de largas jornadas laborales, con los ojos cansados pero todavía sosteniendo una chispa de esperanza para el día siguiente. Nadie lo miró. Para ellos, era uno más. Y por primera vez en años, Carlos sintió algo extraño: libertad. Bajó en la estación Insurgentes y caminó hasta la colonia Roma. Eligió una esquina cerca del mercado Medellín, donde el flujo de personas era constante pero nadie tenía prisa. Se sentó en el suelo, con una lata oxidada que había encontrado en la basura, y esperó. Los primeros minutos fueron los más difíciles. La gente pasaba sin verlo. Algunos lo esquivaban como si fuera parte del mobiliario urbano. Otros lo miraban con desprecio o lástima. Muy pocos dejaban una moneda. Pero lo que realmente golpeó a Carlos fue la invisibilidad. Toda su vida había sido el centro de atención, en las juntas, en las fiestas, en cada habitación donde entraba. Ahora, sentado en esa banqueta fría, se dio cuenta de que sin su nombre y su dinero, para el mundo simplemente no existía. Pasaron las horas. El sol comenzó a caer. La temperatura bajó. Carlos no había comido nada en todo el día, siguiendo su plan de hacer la experiencia lo más real posible. El hambre comenzó a morder su estómago. Y entonces empezó a llover. No una lluvia suave, sino ese aguacero típico de noviembre en la Ciudad de México que empapa hasta los huesos en segundos. La gente corrió a refugiarse. Carlos se quedó ahí, temblando, sosteniendo su lata mientras el agua helada corría por su rostro. Por primera vez en su vida privilegiada, Carlos Monterrosa conoció el frío verdadero. El que cala los huesos. El que no se quita con un termostato o una chimenea. El frío de quien no tiene a dónde ir. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando consideraba abandonar todo y llamar a su chofer para que lo rescatara, algo sucedió. Una figura se detuvo frente a él bajo la lluvia. ¿Conoces a alguien que lo haya arriesgado todo por encontrar amor verdadero? Cuéntanos su historia en los comentarios, porque cada historia de búsqueda sincera merece ser honrada. Era una mujer pequeña, delgada, con el uniforme azul desgastado de las empleadas domésticas. Cargaba 2 bolsas de mandado que parecían demasiado pesadas para su contextura frágil. El agua de lluvia corría por su cabello recogido en una cola simple. Pero lo que más impactó a Carlos fueron sus ojos. Ojos cansados, sí, pero llenos de una luz que él no había visto en ninguna de las mujeres de su círculo social. Una luz que hablaba de fe genuina, de bondad que no espera recompensa. Se llamaba Isabel Hernández. 28 años. Cada mañana se levantaba a las 5 para tomar 2 camiones que la llevaban desde Nesa hasta las casas de sus patrones en Polanco y Lomas. Limpiaba, cocinaba, planchaba. Trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana.
Lo poco que ganaba lo dividía en 3 partes, una para la renta del cuarto de azotea donde vivía con su madre enferma, otra para las medicinas de su mamá, y la última para comer. Casi nunca alcanzaba. Pero Isabel jamás se quejaba. Esa tarde, después de una jornada agotadora limpiando 3 casas diferentes, Isabel había comprado lo mínimo indispensable en el mercado: arroz, frijoles, 2 jitomates, y un pan para compartir con su madre. Iba caminando bajo la lluvia, rezando en silencio como siempre hacía, cuando vio al hombre temblando en la esquina. Isabel podría haber seguido de largo. Ella misma apenas tenía para sobrevivir. Podría haber pensado en su madre esperándola, en el hambre que también la acompañaba cada noche. Pero no lo hizo. Se detuvo frente a Carlos. Dejó las bolsas en el suelo y buscó en una de ellas. Sacó el pan, lo único que tenía para cenar esa noche. Lo partió en 2 mitades. Le extendió la mitad más grande a Carlos. Tome, hermano, le dijo con una sonrisa que atravesó la lluvia, el frío, y todas las barreras que Carlos había construido alrededor de su corazón. Dios nunca nos abandona, Él siempre provee. Carlos tomó el pan con manos temblorosas. No por el frío, sino por la emoción que lo invadió. Esta mujer, que claramente no tenía nada, le estaba dando la mitad de su única comida. Sin conocerlo. Sin esperar nada a cambio. Sin hacerle preguntas ni juzgarlo. Gracias, murmuró Carlos, y su voz casi se quiebra. Isabel se sentó a su lado en la banqueta mojada. Partió su mitad del pan en 2 y comió despacio, como si quisiera que durara más. ¿Hace cuánto que está en la calle?, le preguntó con genuina preocupación. Carlos improvisó una historia. Le dijo que había perdido su trabajo, que su familia lo había abandonado, que no tenía a dónde ir. Mientras hablaba, se sorprendía de lo fácil que le resultaba mentir. Pero también de lo incómodo que se sentía haciéndolo frente a esos ojos tan sinceros. Isabel escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Yo también he conocido días muy difíciles, compartió. Hay días que no sé cómo vamos a comer mi mamá y yo, pero siempre, siempre, aparece una patrona que me da comida extra, alguien en el mercado que me regala verduras del día anterior. Hizo una pausa y miró al cielo, a pesar de la lluvia. Yo creo que Dios nos prueba para enseñarnos a confiar, para recordarnos que no estamos solos. Por eso siempre comparto lo poco que tengo, porque sé que Él multiplicará lo que doy con amor. Carlos la observó con asombro. Esta mujer, que sobrevivía al día, que no tenía seguridad de ningún tipo, hablaba de Dios con más certeza que los sacerdotes que conocía en las misas elegantes de Polanco. Su fe no era teórica ni conveniente. Era la fe de quien ha caminado por el fuego y ha encontrado a Dios sosteniéndola. Durante la siguiente hora, bajo la lluvia que empezaba a calmarse, Isabel y Carlos hablaron. Ella le contó sobre su madre, que había sido trabajadora del hogar toda su vida hasta que la diabetes y la presión alta la dejaron postrada en cama. Le contó sobre las familias para las que trabajaba, algunas buenas, otras no tanto. Le contó sobre sus sueños pequeños pero hermosos: algún día tener su propia casita, poder llevar a su mamá a un buen doctor, tal vez estudiar enfermería. Y mientras hablaba, Carlos se daba cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, alguien le estaba hablando como a un ser humano real. No había adulación, ni interés oculto, ni máscaras sociales. Solo una conexión humana genuina entre 2 personas sentadas bajo la lluvia compartiendo pan. Cuando la lluvia finalmente paró, Isabel se levantó. Tengo que irme, mi mamá me está esperando, dijo. Pero antes de irse, hizo algo que cambiaría todo. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y escribió una dirección. Vivo en una azotea en la colonia Doctores, no es mucho, pero si necesita un lugar donde pasar la noche, puede venir, hay espacio para que duerma en un rincón. Le extendió el papel a Carlos. Él lo tomó, incapaz de articular palabra. Esta mujer que apenas lo conocía, que vivía en la precariedad, le estaba ofreciendo refugio. Le estaba abriendo la puerta de su único espacio seguro en el mundo. Gracias, logró decir finalmente, y esta vez las lágrimas que sintió formarse eran completamente reales. Isabel sonrió, tomó sus bolsas, y se alejó caminando por la calle mojada. Carlos la vio desaparecer entre la gente, sosteniendo todavía el papel con su dirección, y el pedazo de pan que ella había compartido.
En ese momento, Carlos Monterrosa supo que había encontrado lo que buscaba. Pero también supo que acababa de iniciar el camino más complicado de su vida. Porque ahora tenía que decidir, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar con este engaño? ¿Qué harías tú si encontraras el amor verdadero pero tuvieras que mentir para protegerlo? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Carlos pasó 3 días más en las calles antes de atreverse a buscar la dirección que Isabel le había dado. 3 días para convencerse de que esto era lo correcto, de que necesitaba conocerla mejor, entender si esa bondad era real o solo un momento aislado de generosidad. Pero la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo de acercarse demasiado y terminar lastimándola con su mentira. Miedo de descubrir que incluso ella, eventualmente, podría cambiar si supiera quién era realmente. El cuarto día amaneció con un frío inusual para la Ciudad de México. Carlos había pasado la noche bajo un puente, temblando, con el estómago vacío y el cuerpo adolorido. Por primera vez, su experimento social no se sentía como un juego. Se sentía real. Peligrosamente real. Sacó el papel arrugado de su bolsillo y leyó la dirección nuevamente. Decidió ir. La colonia Doctores era un mundo completamente diferente a Polanco. Edificios viejos con fachadas descascaradas, cables eléctricos colgando como telarañas, el sonido constante de la vida cotidiana mezclándose en las calles estrechas. Aquí no había guardias de seguridad ni jardines perfectamente podados. Aquí la vida sucedía sin filtros. Encontró el edificio, una estructura de 4 pisos con manchas de humedad en las paredes. Subió las escaleras de concreto agrietado hasta llegar al último piso, y luego una escalera de metal que conducía a la azotea. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era exactamente un cuarto. Era un espacio improvisado con láminas de metal, madera reciclada y lonas de plástico. Dentro, a través de una cortina raída que servía de puerta, pudo ver un colchón delgado sobre pallets de madera, una estufa de 2 hornillas, y algunas cajas de cartón que funcionaban como muebles. Pero lo que más lo impactó fue la limpieza. A pesar de la pobreza extrema, todo estaba ordenado meticulosamente. El piso barrido. La ropa doblada. Y en una esquina, un pequeño altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, velas y flores silvestres. Isabel estaba arrodillada frente al altar, rezando. Carlos se quedó quieto, sin atreverse a interrumpir. Observó cómo sus labios se movían en oración silenciosa, cómo sus manos entrelazadas temblaban ligeramente, cómo su rostro reflejaba una paz que él nunca había conocido a pesar de todas sus posesiones. Cuando Isabel terminó y se persignó, se dio la vuelta y lo vio parado ahí. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Vino, dijo simplemente, como si hubiera estado esperándolo. Pase, por favor, justo estaba pidiendo por usted en mis oraciones. Carlos entró al pequeño espacio. Desde adentro, podía ver toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Las torres de Reforma brillando a lo lejos, incluyendo la suya propia. La ironía era demoledora, desde su oficina en el piso 30, jamás había visto esta realidad. Pero desde esta azotea humilde, podía verlo todo. Una voz débil surgió desde el colchón. ¿Quién es, mija? Isabel se acercó y ayudó a incorporarse a una mujer de unos 60 años, demacrada por la enfermedad pero con ojos similares a los de su hija, llenos de bondad. Es un amigo, mamá necesita ayuda y nosotras tenemos espacio. La madre de Isabel observó a Carlos con atención, y por un momento él temió que lo reconociera. Pero en lugar de eso, ella simplemente asintió. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Bienvenido a nuestro hogar, hijo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Estas mujeres, que vivían en la más absoluta precariedad, lo llamaban hijo, lo recibían como familia. Mientras que en su propia mansión, rodeado de habitaciones vacías y lujos innecesarios, se había sentido más solo que nunca. Isabel le mostró un rincón del cuarto donde había colocado un petate y una cobija delgada. No es mucho, pero es cálido, puede quedarse el tiempo que necesite. Esa noche, Isabel cocinó arroz con frijoles en su pequeña estufa. Dividió la comida en 3 platos iguales, aunque Carlos notó que ella se servía menos. Comieron sentados en el suelo, usando cajas de cartón como mesa. Durante la cena, Isabel le contó más sobre su vida.
Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, dejándolas solas. Desde entonces, había trabajado en lo que fuera, vendiendo chicles en el metro, limpiando parabrisas, hasta conseguir trabajo como empleada doméstica. Nunca he tenido mucho, dijo con una sonrisa tranquila, pero siempre he tenido lo suficiente y siempre he tenido a Dios. Señaló el pequeño altar. Cada mañana le doy gracias por un nuevo día, cada noche le pido por las personas que sufren más que yo y siempre, siempre, le pido que me ayude a ser instrumento de su amor para otros. Carlos escuchaba fascinado. En su mundo, la religión era un evento social, misas elegantes, donaciones con nombre en placas de mármol, fotografías en eventos de caridad. Pero la fe de Isabel era algo completamente diferente. Era íntima, poderosa, transformadora. Era el tipo de fe que mueve montañas porque no espera recompensas terrenales. Esa noche, acostado en su petate mirando las estrellas a través de los huecos del techo de lámina, Carlos tuvo una revelación. Había pasado toda su vida buscando significado en lugares equivocados, en cuentas bancarias, en propiedades, en el reconocimiento social. Pero el significado estaba aquí. En este cuarto de azotea. En el corazón puro de una mujer que no tenía nada pero lo daba todo. En la fe inquebrantable de alguien que había enfrentado cada tormenta con la certeza de que no estaba sola. Y por primera vez desde que comenzó este experimento, Carlos se preguntó algo aterrador. ¿Y si ya no quería regresar a su vida anterior? ¿Y si esta pobreza compartida con amor valía más que toda su riqueza solitaria? Pero había un problema. Un problema enorme que crecía con cada día que pasaba. Cada vez que miraba a Isabel a los ojos, cada vez que ella le sonreía con esa pureza desarmante, la mentira pesaba más en su conciencia. ¿Cómo le diría la verdad? ¿Y cuándo? Si estás emocionado con esta historia, deja tu like ahora para honrar el poder del amor verdadero. Los días se convirtieron en semanas. Carlos se integró a la vida en la azotea de una manera que nunca imaginó posible. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, ayudaba a Isabel a preparar el desayuno simple, y luego salía con ella a tomar los camiones que la llevaban a sus trabajos. Consiguió trabajo como ayudante de albañil en una construcción. Sus manos, acostumbradas solo a firmar documentos y sostener copas de vino, ahora sangraban con las ampollas del trabajo duro. Su espalda dolía por cargar bultos de cemento. Pero cada peso que ganaba con esfuerzo genuino lo llenaba de un orgullo que nunca había experimentado. Compartía su salario con Isabel y su madre. Compraba medicinas para doña Carmen. Contribuía con la comida. Y por primera vez en su vida, entendió el verdadero valor del dinero, no lo que puede comprar, sino el sacrificio que representa ganarlo. Pero lo más hermoso fue lo que sucedió entre Isabel y él. Sin planearlo, sin buscarlo conscientemente, se enamoraron. Fue en los pequeños momentos. En las conversaciones nocturnas bajo las estrellas, sentados en el borde de la azotea con las piernas colgando. En la forma en que Isabel le curaba las ampollas de las manos con una ternura que le partía el alma. En cómo ella reía con sus historias inventadas sobre su vida pasada, sin saber que cada mentira era una puñalada en la conciencia de Carlos. Una tarde, después de un día especialmente duro de trabajo, Carlos regresó exhausto a la azotea. Isabel estaba terminando de limpiar después de cocinar. Al verlo, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Estás agotado», dijo con preocupación. «Siéntate, te voy a hacer un té». Mientras preparaba el té con las hierbas que cultivaba en latas viejas en la azotea, Isabel comenzó a hablar. «Sabes, desde que llegaste, todo cambió, no solo porque ahora tenemos más para comer o porque ayudas con los gastos, es algo más profundo». Le entregó el té y se sentó a su lado. «Mi mamá está más animada, yo me siento menos sola, y he descubierto que Dios responde las oraciones de maneras que nunca esperamos». Hizo una pausa, mirando sus propias manos. «Yo le pedía compañía, le pedía un amigo y él te envió a ti». Levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Carlos. «No sé si esto es correcto decirlo, pero me siento muy feliz de que estés aquí». El corazón de Carlos latió con fuerza. Quería decirle la verdad en ese momento. Quería confesarle todo, quién era realmente, por qué había llegado disfrazado, cuánto la amaba. Pero el miedo lo paralizó. ¿Cómo reaccionaría ella al saber que todo había sido una mentira?
¿Pensaría que sus sentimientos también eran falsos? ¿Lo odiaría por haberla engañado? En lugar de confesar, Carlos tomó su mano. Yo también me siento feliz de estar aquí, más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Y eso al menos era completamente verdad. Los días siguientes fueron los más hermosos y tormentosos de su vida. Hermosos porque cada momento con Isabel era genuino, puro, lleno de una felicidad simple que ningún lujo había logrado darle. Tormentosos porque la culpa crecía como una sombra cada vez más grande. Una noche, mientras doña Carmen dormía, Isabel y Carlos se sentaron en su lugar favorito, el borde de la azotea, mirando las luces de la ciudad. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo en voz baja. A veces siento que te conozco de antes, como si hubieras estado en mi vida siempre, aunque solo han sido semanas. Carlos sintió que el pecho se le oprimía. ¿Crees en el destino?, continuó Isabel. ¿Crees que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón? Sí, respondió Carlos, y su voz temblaba. Creo que sí. Isabel se incorporó y lo miró directamente a los ojos. Entonces tengo que decirte algo, aunque me da miedo. El corazón de Carlos casi se detuvo. Me estoy enamorando de ti, dijo Isabel, y sus mejillas se sonrojaron incluso en la oscuridad. Sé que suena loco, sé que apenas nos conocemos, y que ninguno tiene nada que ofrecer, pero mi corazón no miente, y yo siempre he creído en escuchar al corazón cuando está en paz. Tomó las manos de Carlos entre las suyas. No tienes que responder ahora, solo necesitaba decírtelo porque no puedo guardarme algo tan grande. La verdad siempre debe decirse, sin importar las consecuencias. Sus palabras fueron como dagas. La verdad siempre debe decirse. Y él llevaba semanas construyendo una mentira cada vez más grande. Pero en ese momento, mirando esos ojos llenos de amor puro y esperanza, Carlos no pudo romper ese momento perfecto. Yo también me estoy enamorando de ti, confesó, y al menos eso era absolutamente cierto. Nunca había sentido algo así por nadie. Isabel sonrió y una lágrima rodó por su mejilla. Se acercó y apoyó su frente contra la de Carlos. Entonces no importa que no tengamos nada, el amor es lo único que necesitamos, el resto, Dios proveerá. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, con el ruido de la vida cotidiana fluyendo a su alrededor, Carlos tomó una decisión. Le diría la verdad. Pronto. Muy pronto. Pero lo haría de la manera correcta, de una forma que ella pudiera entender que sus sentimientos eran genuinos aunque todo lo demás fuera una farsa. Lo que Carlos no sabía era que el destino estaba a punto de forzar esa revelación de la manera más dolorosa posible. Porque a veces, cuando posponemos la verdad, la vida nos obliga a enfrentarla cuando menos estamos preparados. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? Deja tu predicción abajo y descubre si el amor puede sobrevivir a la verdad. Todo se desmoronó un martes por la tarde. Carlos había terminado su turno en la construcción, y caminaba hacia la azotea con una bolsa de comida que había comprado para la cena. Isabel ese día tenía el día libre y había salido temprano al mercado. Pero cuando Carlos llegó a la colonia Doctores, notó algo extraño. Había un auto negro estacionado frente al edificio. Un auto que reconoció inmediatamente porque era idéntico al que él tenía en su cochera en Polanco. Un BMW último modelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Subió las escaleras rápidamente y cuando llegó a la azotea, escuchó voces. Una de ellas era la de Isabel. La otra le heló la sangre. Era Rodrigo, su asistente personal. Carlos se quedó paralizado detrás de la puerta de lámina, escuchando. Señorita Hernández, decía Rodrigo con su tono profesional habitual, estoy buscando a Carlos Monterrosa, desapareció hace casi 2 meses, y hemos estado buscándolo por toda la ciudad, tenemos información de que podría estar en esta zona. ¿Carlos Monterrosa?, respondió Isabel confundida. No conozco a nadie con ese nombre. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró algo a Isabel. Este es el Carlos Monterrosa, heredero de Monterrosa Desarrollos Inmobiliarios, vale millones de dólares, su familia está desesperada. Hubo un silencio largo y terrible. Y luego, la voz de Isabel, apenas un susurro quebrado. No, no puede ser.
¿Lo conoce?, preguntó Rodrigo con urgencia. Carlos entró. Ya no podía esconderse más. Cuando Isabel lo vio, su rostro pasó por todas las emociones en segundos: sorpresa, confusión, comprensión y finalmente, dolor. Un dolor tan profundo que Carlos sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. ¿Usted es Carlos Monterrosa?, preguntó, y su voz temblaba. Carlos asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Señor Monterrosa, intervino Rodrigo aliviado, gracias a Dios está bien, su familia ha estado. Déjanos solos, ordenó Carlos con una voz que nunca había usado frente a Isabel. Una voz de autoridad, de poder, de alguien acostumbrado a dar órdenes. Rodrigo dudó, miró a Isabel, y luego asintió. Estaré abajo, por favor, señor, su madre necesita verlo. Cuando se quedaron solos, el silencio fue ensordecedor. Isabel retrocedió, poniendo distancia entre ellos. Sus ojos, que siempre lo habían mirado con tanto amor y confianza, ahora estaban llenos de lágrimas y algo peor, traición. ¿Todo fue mentira?, preguntó finalmente, y su voz se quebró en la última palabra. No, respondió Carlos desesperado, dando un paso hacia ella. Isabel, escúchame. Todo fue un juego para ti, continuó ella, y las lágrimas comenzaron a caer. ¿Venir aquí disfrazado de pobre? ¿Hacerte pasar por alguien necesitado? ¿Dejar que te compartiera mi única comida, mi único espacio, mi...? Se detuvo, llevándose una mano a la boca. Mi corazón, susurró. Te di mi corazón. Y yo te di el mío, dijo Carlos, y su propia voz temblaba. Isabel, por favor, déjame explicarte. Todo comenzó como un experimento absurdo, lo admito, estaba cansado de las relaciones falsas, de la gente que solo me veía como una cuenta bancaria, quería encontrar algo real. ¿Y me usaste para tu experimento? Isabel retrocedió más, como si las palabras la quemaran. ¿Jugaste conmigo como si fuera un objeto? No fue así, Carlos se acercó nuevamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. Entonces, ¿cómo fue?, exigió Isabel, y ahora la ira se mezclaba con el dolor. Explícamelo, explícame cómo alguien con millones de pesos se disfraza de mendigo ¿para qué? ¿Para reírse de los pobres? ¿Para ver cómo vivimos? ¿Para sentirse mejor consigo mismo? Para encontrarte a ti, respondió Carlos con desesperación. No sabía que existías, pero estaba buscándote, buscaba a alguien que me viera por quien soy, no por lo que tengo, y te encontré, y me enamoré de ti. Cada sentimiento fue real, Isabel, cada palabra de amor fue verdadera. Isabel negó con la cabeza, y las lágrimas caían sin control. ¿Y la mentira? La mentira también fue real. Cada día que pasaste aquí, fingiendo ser alguien que no eras, dejando que mi mamá te llamara hijo, dejando que yo creyera que habíamos encontrado algo especial. Se detuvo y miró alrededor del cuarto humilde. ¿Te reíste de nosotras? ¿De nuestra pobreza? ¿De mi fe sencilla? ¿De cómo vivo en una azotea mientras tú tienes mansiones? Jamás, dijo Carlos, y ahora él también lloraba. Jamás me reí, aprendí más aquí en estas semanas que en toda mi vida de lujos. Me enseñaste lo que significa la fe verdadera, la bondad genuina, el amor incondicional. Me transformaste, Isabel. Doña Carmen salió del pequeño espacio donde había estado escuchando todo. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y comprensión. Necesitan tiempo, dijo suavemente a ambos. Luego miró a Carlos con una firmeza sorprendente para alguien tan débil. Joven, entiendo que buscaba algo real, pero la verdad también debe ser real. Sin ella, todo se derrumba. Se giró hacia su hija. Y tú, mi niña, necesitas pensar con claridad. El dolor nubla el juicio. Pregúntate si los sentimientos que compartieron fueron falsos o si solo la circunstancia lo fue. Luego, con gran esfuerzo, bajó las escaleras hacia el interior del edificio, dejándolos solos nuevamente. Isabel se sentó en el borde de la azotea, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. Carlos se sentó a distancia, sin atreverse a acercarse más. Necesito que te vayas, dijo Isabel finalmente, sin mirarlo. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender qué fue real y qué fue parte de tu experimento. Todo fue real, insistió Carlos. Mis sentimientos fueron reales. Pero tu identidad no lo fue, respondió Isabel, y finalmente lo miró. ¿Cómo puedo confiar en alguien que mintió desde el primer momento? ¿Cómo sé que no me mentirás mañana sobre algo más? No había respuesta para eso.
Carlos lo sabía. Se levantó lentamente. Te amo, dijo simplemente. Y esperaré el tiempo que sea necesario para que puedas creerme. Isabel no respondió. Simplemente siguió mirando la ciudad, las lágrimas secándose en sus mejillas. Carlos bajó las escaleras donde Rodrigo lo esperaba. Antes de subir al auto, miró una última vez hacia la azotea. Había venido buscando amor verdadero. Lo había encontrado. Pero ahora tenía que enfrentar la consecuencia de haberlo buscado a través de una mentira. Y mientras el auto se alejaba por las calles de la colonia Doctores, Carlos entendió algo fundamental. El amor verdadero no solo se trata de encontrar a la persona correcta. Se trata de ser la persona correcta. Y él había fallado en eso. ¿La fe verdadera tiene poder de cambiar destinos, incluso cuando cometemos errores? Comparte tu reflexión con nosotros en los comentarios. Carlos regresó a su mansión de Polanco. Pero nada era igual. Las habitaciones que antes simplemente parecían vacías, ahora se sentían como tumbas. La cama de sábanas italianas era incómoda comparada con el petate en la azotea. La comida preparada por chefs reconocidos sabía insípida comparada con el arroz simple que Isabel cocinaba con amor. Su familia lo recibió con lágrimas y abrazos. Su madre, su hermana, los ejecutivos de la empresa. Todos querían saber dónde había estado, todos lo bombardearon con preguntas. Pero Carlos solo podía pensar en Isabel. Pasaron días. Luego semanas. Carlos intentó contactarla de todas las formas posibles. Le envió cartas que ella nunca respondió. Fue a la azotea pero ella no lo recibió. Incluso intentó hablar con doña Carmen, quien simplemente le dijo, mi hija necesita sanar y solo Dios puede decirle cuándo estará lista. La desesperación lo consumía. Pero esta vez era diferente a la soledad que había sentido antes. Antes no sabía qué le faltaba. Ahora sabía exactamente qué había perdido. Una noche, arrodillado en su habitación, Carlos hizo algo que no había hecho en años, rezó. No con las palabras memorizadas de su infancia, sino con el corazón quebrado de alguien que finalmente entiende su necesidad de algo más grande que él mismo. Dios, susurró en la oscuridad, no sé si me escuchas, no sé si merezco ser escuchado, pero si Isabel tiene razón y tú realmente existes, te pido una oportunidad no para recuperarla necesariamente, sino para demostrarle que lo que sentí fue real. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo por su rostro. Y si no es tu voluntad que estemos juntos, entonces dame la fuerza para aceptarlo, pero por favor, protégela, ella merece toda la felicidad del mundo. La respuesta no vino esa noche. Ni la siguiente. Pero algo dentro de Carlos comenzó a cambiar. Empezó a entender lo que Isabel le había enseñado sin palabras, que la fe no es sobre obtener lo que quieres, sino sobre confiar en que hay un plan más grande incluso cuando no lo entiendes. Y entonces, tomó una decisión. Si no podía estar con Isabel, al menos podía honrar lo que ella le había enseñado. Podía usar sus recursos para ayudar a personas como ella, para crear un cambio real en lugar de solo firmar cheques en eventos de caridad. Comenzó a investigar las condiciones de las empleadas domésticas en la ciudad. Descubrió que miles vivían como Isabel, sin seguridad social, sin días de descanso garantizados, sin protección legal real. Usando su influencia y su fortuna, Carlos creó una fundación. No con su nombre en letras grandes en un edificio, sino algo real y funcional. Un centro de apoyo para trabajadoras del hogar que ofrecía asesoría legal gratuita, atención médica, y programas de capacitación. Pero hizo más que eso. Cada semana, Carlos se disfrazaba nuevamente, pero esta vez no para engañar sino para servir. Ayudaba en comedores comunitarios. Distribuía comida en las calles. Escuchaba las historias de las personas sin hogar, no como un experimento, sino como alguien que genuinamente se preocupaba. Y en cada rostro agradecido, veía el de Isabel. Un mes después de su separación, Carlos estaba en el centro de apoyo supervisando las instalaciones cuando Rodrigo entró con urgencia. Señor Monterrosa, tiene una visita, dice que es urgente. Carlos levantó la vista y su corazón se detuvo. Era doña Carmen. La anciana entró lentamente, apoyada en un bastón. Carlos corrió a ayudarla a sentarse. ¿Está bien, Isabel?
Preguntó inmediatamente, el pánico en su voz. Doña Carmen asintió. Ella está bien, pero hay algo que necesita saber. Hizo una pausa, mirándolo con esos ojos sabios que habían visto tanto sufrimiento y tanta bondad. Mi hija está sufriendo tanto como usted, tal vez más, porque ella no solo perdió el amor, perdió la confianza, y sin confianza, el amor no puede florecer. Carlos bajó la cabeza. Lo sé y daría cualquier cosa por poder cambiar cómo comenzó todo. No puede cambiar el pasado, dijo doña Carmen suavemente. Pero puede construir un futuro diferente. He estado observando lo que ha hecho estas semanas este lugar, su trabajo con las trabajadoras del hogar, su servicio en las calles. Sonrió ligeramente. Mi hija me enseñó a ver a Cristo en los demás, y creo que ella finalmente le enseñó a usted a hacer lo mismo. Esa transformación es real, joven, eso no fue una mentira. Sacó algo de su bolso, una carta. Isabel me pidió que le trajera esto. Está lista para hablar, pero necesita que entienda algo primero. El perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. El perdón es el primer paso hacia algo nuevo, algo que debe construirse desde la verdad esta vez. Carlos tomó la carta con manos temblorosas. Dentro, con la letra sencilla de Isabel, decía: Carlos, he rezado mucho por respuestas y Dios me ha mostrado que todos cometemos errores, pero no todos tienen el valor de cambiar. He visto lo que estás haciendo y aunque el dolor todavía está aquí, también está la esperanza. Ven a la azotea mañana al atardecer. Necesitamos hablar, de verdad esta vez. Carlos miró a doña Carmen, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Cree que ella pueda perdonarme algún día? La anciana tomó su mano. Mi hija tiene el corazón más puro que he conocido. Si alguien puede perdonar y amar nuevamente, es ella, pero recuerde, el perdón se gana con acciones, no con palabras, y el amor verdadero requiere verdad absoluta. Se levantó para irse, pero antes de salir se giró una última vez. Y joven, una cosa más: Isabel no necesita su dinero, nunca lo necesitó, solo necesita su corazón honesto. Si va mañana, vaya como el hombre que realmente es, no como el que fingió ser ni como el millonario que quiere impresionar. Vaya como Carlos, el hombre que aprendió a amar de verdad. Esa noche, Carlos no durmió. Preparó las palabras que diría, las desechó, y las preparó de nuevo. Porque sabía que el día siguiente definiría el resto de su vida. Y esta vez, no habría mentiras. Solo verdad. Y esperanza. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza y redención. El atardecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y púrpuras cuando Carlos llegó a la azotea. Esta vez no iba disfrazado. Vestía ropa simple pero digna, y en sus manos llevaba algo pequeño pero significativo, semillas de las flores que Isabel cultivaba en sus latas. Isabel estaba sentada en su lugar favorito, el borde de la azotea, mirando la ciudad. Cuando escuchó sus pasos, no se volteó de inmediato. Siéntate, dijo finalmente, señalando el espacio a su lado. Carlos se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Durante largos minutos, ninguno habló. Solo observaron juntos cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios. He pensado mucho sobre nosotros, comenzó Isabel, su voz calmada pero firme. Sobre lo que fue real y lo que fue fingido, y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa, y Carlos contuvo la respiración. Tu identidad fue falsa, tu nombre fue mentira, tu historia inventada, todo eso es cierto, y dolió profundamente. Finalmente se giró para mirarlo. Pero los sentimientos eran reales, la forma en que me mirabas, cómo cuidabas a mi madre, tu ternura, tu transformación, eso no se puede fingir, y creo que por eso dolió tanto, porque en medio de la mentira había verdad, y no sabía cómo separarlas. Carlos asintió, las lágrimas ya formándose en sus ojos. Isabel, si pudiera regresar el tiempo. Ella levantó una mano suavemente. No puedes, y está bien, porque he aprendido algo en estas semanas de dolor. He aprendido que Dios usa incluso nuestros errores para enseñarnos lecciones importantes. Sonrió ligeramente, aunque sus ojos seguían húmedos. Tú viniste aquí buscando amor verdadero y lo encontraste, pero no de la manera que esperabas. Encontraste que el amor verdadero no es sobre impresionar o poseer, es sobre transformarse, sobre volverse mejor persona por el otro. Y yo, continuó, aprendí que mi bondad no debe ser ingenua, que compartir mi corazón es hermoso, pero también debo protegerlo, que el perdón es poderoso, pero la confianza se construye con tiempo y acciones consistentes. Carlos sacó las semillas que había traído.
Traje esto, pensé que podríamos plantarlas juntos, si tú quieres, como símbolo de algo nuevo que puede crecer desde la verdad. Isabel tomó las semillas en sus manos. ¿Y qué es lo que quieres que crezca, Carlos? ¿Qué es lo que realmente buscas? Él la miró directamente a los ojos. Quiero tu perdón, quiero la oportunidad de conocerte realmente, desde la verdad absoluta quiero construir algo real contigo, paso a paso, sin mentiras, sin secretos, y si eso toma años, esperaré. Si decides que no puedes confiar en mí nuevamente, lo aceptaré, pero nunca dejaré de intentar ser el hombre que tú me enseñaste que podías ser. Respiró profundo. Y quiero que sepas algo más, he estado usando mi fortuna de manera diferente, creé una fundación para ayudar a trabajadoras del hogar, no por ti, aunque tú fuiste mi inspiración, sino porque finalmente entendí que el dinero solo tiene valor cuando se usa para servir a otros. Isabel escuchó en silencio, las semillas aún en sus manos. Mi madre me dijo lo que has estado haciendo, dijo finalmente. Y cuando lo escuché, supe que tu transformación era real, porque el hombre que conocí en estas semanas, el que compartió mi pobreza y aprendió a rezar de verdad, ese hombre no era completamente falso, era quien tú estabas destinado a ser. Hizo una pausa larga. Pero necesito tiempo, necesito ver que estos cambios no son temporales, necesito saber que el Carlos que se sienta hoy aquí conmigo es el mismo que estará aquí mañana, y el próximo mes, y el próximo año. Tendrás todo el tiempo que necesites, respondió Carlos. Y yo estaré aquí cada día, demostrándote con acciones que mis palabras son verdaderas. Isabel asintió y se levantó. Caminó hacia sus latas de flores, y comenzó a preparar tierra para las semillas. Carlos se acercó y trabajó a su lado en silencio, ambos plantando las semillas que algún día florecerían. Mientras trabajaban, doña Carmen salió del cuarto y observó la escena con una sonrisa sabia. El amor verdadero, dijo suavemente, aunque no estaba claro si hablaba con ellos o con Dios, no es perfecto desde el principio, crece desde la tierra difícil, desde los errores y el perdón, desde la voluntad de ser mejor cada día. Pasaron meses. Carlos visitaba la azotea cada semana, siempre con respeto, nunca presionando. Compartía comidas simples con Isabel y su madre. Les contaba sobre el trabajo en la fundación. Escuchaba sus historias. Y lentamente, muy lentamente, la confianza comenzó a reconstruirse. Un día, mientras regaban juntos las plantas que habían crecido hermosas y fuertes, Isabel tomó la mano de Carlos. Creo que estoy lista, dijo simplemente. ¿Lista para qué?, preguntó Carlos, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Para intentarlo de nuevo, para construir algo real juntos desde la verdad esta vez. Y cuando se abrazaron, con la ciudad extendiéndose ante ellos, y las flores que habían plantado juntos meciéndose con el viento, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. Habían encontrado un amor construido sobre cimientos sólidos, verdad, perdón y fe inquebrantable. Carlos nunca regresó a vivir completamente en su mansión. En cambio, dividió su tiempo entre su trabajo en la fundación, y la azotea donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. Con el tiempo, se casaron en una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia del barrio, rodeados de las trabajadoras del hogar que ahora consideraban familia. Carlos llevó a doña Carmen a los mejores doctores, y aunque su salud nunca se recuperó completamente, vivió sus últimos años rodeada de amor y dignidad. La fundación creció y ayudó a miles de mujeres. Pero más importante que los números fue el cambio que provocó en Carlos. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en corazones transformados, en amor compartido sin condiciones. E Isabel, por su parte, nunca perdió su humildad ni su fe. Siguió siendo la misma mujer bondadosa que compartía lo poco que tenía. Pero ahora tenía más para compartir, y lo hacía con la misma generosidad con que había compartido su pan aquella noche lluviosa. Porque al final, esta historia nos enseña algo fundamental sobre el amor y la fe. Nos enseña que todos estamos buscando algo real en un mundo lleno de apariencias. Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes somos. Que el perdón es posible cuando viene acompañado de transformación genuina. Y que Dios tiene formas misteriosas de responder nuestras oraciones, a veces usando nuestros propios errores para guiarnos hacia nuestro destino. Carlos buscaba amor verdadero y lo encontró. Pero en el proceso encontró algo aún más valioso, encontró su verdadero yo. Encontró propósito. Encontró fe.
Y aprendió que el amor más profundo no es el que nos completa, sino el que nos transforma. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las personas que, como Isabel, mantienen la fe y la bondad incluso en las circunstancias más difíciles. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación y amor verdadero. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. Tal vez esa persona está pasando por su propia prueba de fe, y necesita recordar que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Has vivido tu propia historia de transformación a través del amor? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia experiencia de fe. Recuerda, el amor verdadero no busca impresionar, busca transformar, no busca poseer, busca servir, y cuando encuentras ese tipo de amor, construido sobre la verdad y la fe, has encontrado el tesoro más grande que existe. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia de fe, amor y superación. Y recuerda siempre, cuando compartes lo poco que tienes con amor genuino, Dios multiplica tus bendiciones de formas que nunca imaginaste.